para todas las personas que están presentes y lo mismo para las personas que observan este video. Quiero saludarlos muy amablemente. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y fundador del Enfoque Integral y de la Escuela de la Psicología Bioética. Hoy vamos a hablar de la importancia de la psicoespiritualidad en el tema de la recuperación de adicciones y otros desórdenes que pertenecen a la salud mental. Cuando hablamos de psicoespiritualidad, hablamos de que esto no es algo nuevo. Desde finales de 1800 ya se empezaba a hablar muchísimo de la importancia de la psicoespiritualidad. En esto hay una persona que es muy importante, que es Franz Brentano. Brentano fue maestro de Sigmund Freud, fue maestro también de Edmund Husserl, y él hablaba mucho sobre lo que es la intencionalidad del ser, y realmente fue uno de los precursores de la psicología de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, tenemos obligatoriamente que remitirnos a uno de los más grandes en estos temas, que aun cuando no fue la persona que acuñó la palabra fenomenología, fue la persona que la impulsó increíblemente, y fue Edmund Husserl. Entonces, para Husserl la fenomenología es el estudio de la conciencia. Él lo llama el método reduccionista, en donde lo que tratamos de hacer es reducir lo que es muy etéreo, muy inmaterial, a algo mucho más factible, algo mucho más fácil de entender a través de la reducción fenomenológica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos hablando de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, es absolutamente importante entender la gran diferencia entre la conciencia escrita con NSC y la conciencia escrita con NC. Cuando se escribe NSC es básicamente estar conscientes, darnos cuenta, estar despiertos, estar alertas. Hay una gran diferencia entre ser consciente a estar consciente. Cuando hablamos de la conciencia, de estar despiertos, hablamos de estar conscientes, pero cuando hablamos de ser conscientes, nos referimos a un campo de nosotros los seres humanos donde es muy importante entender de que esta conciencia es absolutamente cierta. Aquí no estamos ni inventando ni tratando de imaginarnos cosas ficticias que obedecen al campo de la ilusión y de la fantasía, sino algo completamente válido y algo completamente fáctico. Entonces, la psicoespiritualidad, para entenderla, vamos a ver qué es la espiritualidad. La espiritualidad es un término relativamente reciente, acuñado en Francia en el siglo XVII, para hacer alusión a lo relativo al espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de lo relativo, lo referente al espíritu, estamos haciendo alusión a que nosotros tenemos un cuerpo que no es físico, tenemos una anatomía espiritual, tenemos algo que viene de antes del nacimiento y trasciende más allá de la muerte, que son todos estos fenómenos espirituales que nosotros estamos conociendo. Y ya cuando hablamos de la espiritualidad, empezamos a entender de que hay un estilo de vida, y es un estilo de vida que se caracteriza por la racionalidad. De esta manera, ¿qué estamos viendo nosotros? La psicoespiritualidad une la psicología con la espiritualidad. Hemos visto en estudios que se han hecho clínicos por parte de Robert Cloninger, uno de los psiquiatras más importantes del mundo actualmente, donde él dice que el acompañamiento o el seguimiento espiritual luego de un proceso clínico ayuda a los resultados hasta en un 80-84%, favorece los resultados en el seguimiento y en el sostenimiento. Por eso es absolutamente necesaria la espiritualidad. Cuando hablamos de temas como, por ejemplo, los grupos de los alcohólicos anónimos, todos los programas de los 12 pasos, ellos involucran en su 12º paso un despertar espiritual, ya que este paso dice: y habiendo obtenido un despertar espiritual como consecuencia de la práctica, la realización o el ejercicio de estos pasos,
procedemos a llevar el mensaje de recuperación a quienes aún están sufriendo. Entonces vemos que el objetivo es obtener un despertar espiritual, pero no basta un despertar espiritual, hay que tener también un desarrollo espiritual. Y para ese desarrollo espiritual es absolutamente importante haber obtenido un despertar. ¿Cómo empieza ese despertar? Ese despertar comienza cuando nosotros, si bien podemos pensar en Dios, podemos pensar en la vida espiritual, es cuando sentimos la necesidad de que un poder superior a nosotros mismos nos ayude. Cuando se siente esa necesidad de una manera genuina, de una manera legítima, es cuando empieza el proceso de recuperación, porque la persona de una u otra manera vende su egoísmo, sus conductas egocéntricas y su soberbia, porque el soberbio es muy autosuficiente, piensa que todo solo lo puede y de esta manera él no va a pedir ayuda. Por ello es muy importante que nosotros entendamos que el despertar espiritual comienza por el genuino y el legítimo deseo de que Dios obre en nosotros. ¿Qué hay que hacer para esto? Sentir la necesidad de Dios. Es cuando nosotros nos decimos dentro de nosotros mismos, Dios, te necesito. Entonces, para ello es muy importante la relación intrínseca que tenemos con nuestra propia verdad y la verdad de nuestros entornos. Por ello es absolutamente necesario el desarrollo del sentido de certidumbre. La psicología bioética nos ofrece 10 sentidos que surgen de la conciencia, entre ellos el de certidumbre, que es la capacidad de identificar y aceptar nuestras propias verdades y las verdades de nuestros entornos, relación intrínseca con la verdad. Vemos el sentido de consecuencia, que es la capacidad de aprender de la experiencia y la capacidad de predictibilidad de nuestras acciones. Vemos el sentido del humor y del afecto y de la estabilidad emocional. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tenemos sentidos como el sentido de propiedad, el sentido que nos ayuda a poseer valores tanto interiores como exteriores, el sentido de valía personal o autoimportancia, el sentido de pertenencia o afiliación social, que nos da también el sentido social. Vemos un sentido que es muy importante, que es el sentido ordinal, que es tener en orden mi vida, cumplimiento de rutinas, cumplimiento de agendas, mi autoactualización, que es la integración de mis diferentes componentes de mi propio yo, y la importancia de vivir actualizado en tiempo presente, porque una persona que tiene desorganizado su tiempo vive en el pasado, vive en sus resentimientos o en sus remembranzas del pasado. No, nosotros para ser espirituales tenemos que estar conectados con nuestro tiempo presente y nuestro sentido ordinal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estos sentidos fluyen de la conciencia. Vemos que la conciencia es diferente a esa conciencia de estar despiertos. ¿Y qué tenemos? Nuestra mente, ¿sí?, se une con nuestra conciencia y en ese vértice encontramos la razón. De la razón sale nuestro raciocinio. De esto se han ocupado grandes filósofos como Kant, el mismo Hegel, donde nos habla de la importancia de tener un raciocinio adecuado y una razón ajustada, que para ello debemos entendernos que la razón es el vértice de la mente, pero aquí está la conciencia. Entonces, en ese campo donde se unen mente y conciencia, surge la razón, que la razón es la capacidad de conceptualizar. Pero ahí nos quedamos cortos, hasta ahí todo es pensamiento, hasta ahí todo es muy cognitivo, porque de la mente surgen las cogniciones. Obviamente de la mente podemos tipificar que surgen nuestras emociones, muchísimas cosas están en nuestra mente, tanto consciente como inconsciente, pero de la conciencia, ¿sí?, surge la racionalidad. Cuando estamos hablando de psicoespiritualidad, estamos hablando de una conducta llena de racionalidad. Asimismo, lejos de entender la psicoespiritualidad como estar en constante oración, como ir a comulgar o ir al culto o ir a profesar alguna religión, si bien las religiones pueden ayudar a nutrir la conciencia, debemos entender de que la espiritualidad genuina, la espiritualidad pura, debe marchar de una manera completamente genuina dentro de nosotros mismos, debe ser algo completamente auténtico, y es cuando vemos que la racionalidad, ¿sí?,
la debemos entender como una intuición sensible que implica una reacción conductual. En psicología la conducta es todo lo que hace un ser humano, sus acciones, tanto internas como externas, pensar, sentir, correr, bailar, todo eso son conductas, incluso consumir drogas, consumir alcohol, todo eso son conductas. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener una conducta racional, hablamos de que esa racionalidad debe ir más lejos de la inteligencia. La inteligencia es una gran capacidad para resolver problemas, pero cuando nosotros hablamos de que la inteligencia está más corta, debemos llevar hacia la sabiduría, porque esa sabiduría es la que nos va a enseñar a ser individuos completamente racionales, y la sabiduría es algo muy espiritual. Es un conocimiento sencillo, práctico, que es completamente útil, y esto produce un beneficio, ¿sí? Con la inteligencia no necesariamente estamos buscando beneficios. Nosotros vemos personas supremamente inteligentes que realmente no logran sus cosas, ni siquiera con profundos niveles de inteligencia analítica, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia, llamémosla laboral, inteligencia financiera. Para nosotros ser completamente integrales debemos llevar la racionalidad a todas nuestras áreas de desarrollo. Racionalidad a nivel biológico, mi autocuidado, cómo cuido y respeto mi cuerpo, mi racionalidad a nivel cognitivo, cómo yo cuido mis propios pensamientos, cómo yo hago higiene mental, cómo cuido mis propias emociones, cómo es mi racionalidad en mi área ocupacional, bien sea académica si estoy estudiando, mi racionalidad laboral, mi racionalidad financiera, ¿sí? Entonces vemos que cuando nosotros utilizamos esta racionalidad se aplica a todas las áreas de nuestra vida, y de hecho la vemos que también hay una racionalidad sexual y una racionalidad espiritual. En esta racionalidad espiritual muchas veces es cuando surge esa religión, que eso viene de religare, que tiene dos raíces, una es religare adoración, otra es religare que es un grupo ligado, una reunión de personas con un solo objetivo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para obtener esta racionalidad debemos ver la racionalidad como un valor. Para los grandes filósofos alemanes del siglo XVIII, de finales, ellos ven a los valores no como unos atributos, sino como valentes, que son por parte capacidades transformadoras que pueden ser virtudes, ¿sí? Y que ese valor produce más valor agregado, además que producen otros valores. Entonces, cuando estamos hablando al tema de los valores, debemos ser completamente conscientes de que en psicología bioética y en psicoespiritualidad, el sistema de valores, ¿sí?, más el self. ¿Qué es el self? Es el sistema integrador de mi yo, lo que integra mi yo con mi super yo, que es mi agente sensor, con mi ello, que es mi principio del placer, mi yo social, el yo ideal, que es el que yo quiero ser. Entonces este self es el elemento integrador a través de los autos. El principal auto ahí es mi autoconcepto, mi autocontrol, mi autoestima, que son absolutamente necesarios, mi autorregulación, mi automonitoreo, que son absolutamente indispensables. Y cuando yo le meto conciencia a mi self, ¿qué va a producir? Autoconciencia. Entonces, cuando yo empiezo a ser una persona autoconsciente, empiezo a ser muy vigilante porque estoy utilizando mi automonitoreo, mi autorregulación, y de esta manera yo voy a integrar, ¿sí?, mi self con mi sistema de valores, y la suma del self más el sistema de valores, esto lo promulga uno de los más grandes de la psiquiatría del siglo pasado, que es Heinz Kohut, que dice que el carácter es la suma del sistema de valores más el self. Entonces, cuando yo hablo de carácter, es que estoy hablando de una psicoespiritualidad, es decir, que la psicoespiritualidad es la clínica del carácter, un carácter que me permita a mí que mi sí sea sí, que mi no sea no, para que yo logre el no sostenido que es tan indispensable en el tema de las adicciones, del descontrol de impulsos, de todas estas cuestiones que son absolutamente importantes. Por eso es muy, pero muy importante que nosotros logremos entender de que desde la psicoespiritualidad yo voy a lograr entender la importancia de mi self, desde la autoconciencia, autoconcepto, la importancia de mis valores. Entonces, en los valores tenemos que entender
que, por ejemplo, para filósofos como Nietzsche, él decía que los valores había que aniquilarlos, que debíamos entrar en toda la sociedad en un periodo de transmutación de valores para aniquilar los valores cristianos. Esto realmente es una locura y sin embargo todos esos postulados de Nietzsche fueron calando en muchísimas teorías progresistas que van en contra de los valores, pero nosotros vemos la importancia de los valores porque los valores van directamente ligados a la dignidad del ser. Entonces, la dignidad de nosotros mismos va muy ligada al sentido de autoimportancia, que es ese sentido que propone la psicología bioética, y cómo yo a través de la psicoespiritualidad voy logrando una dignidad que me permita realmente posicionarme como un individuo completamente útil, como completamente proactivo y blindado desde ese mismo autocuidado y desde esa misma dignidad hacia nosotros mismos, ir desarrollando un estilo de vida completamente racional. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si nosotros vemos cómo es toda la psicología del yo, en esto pues vemos que está el yo, que es el agente que está lidiando con las ansiedades básicas, ¿sí? La ansiedad es una emoción natural de todos los seres humanos, que está entre esas dos fuerzas que muchas veces están contrastadas y opuestas, que son el ello regido por el principio del placer y el superyo regido por el principio de autocensura. Entonces, el yo está lidiando permanentemente con esas tensiones y vemos que desde los valores nosotros nutrimos y ajustamos el superyo para que nuestra censura interna no sea una censura de permanente fiscalización, de permanente autocondena, sino que realmente nuestro yo aprenda a obrar para aliviar las culpas y las condenas que provienen de su superyo a través de la consecución y la preservación de valores. Entonces, cuando estamos hablando de los valores, tenemos que ser completamente racionales de que por las leyes de la física nada desaparece. Ya los filósofos del siglo XIX hablan de la importancia de entender a los valores y los antivalores, porque algo tiene valor, porque también hay un valor contrario. Entonces, estos valores son absolutamente necesarios transformarlos, que empiece esa transformación de los antivalores en valores, y esto es lo que Jung llamaba la metanoia. En la Fundación, en Función Futuro, hemos trabajado mucho en todo lo que es la importancia de la metanoia, la transformación de los valores, la transformación interior del ser, que es donde viene de llevar esa deshonestidad hacia la honestidad como principio básico de la recuperación, la mala voluntad, que es hacer las cosas porque me toca llevarlas, hacia la buena voluntad, que nos vaya surgiendo de un estado de apatía, entrar en un estado de entusiasmo, y así vamos nosotros viendo que es absolutamente necesario, por ejemplo, transformar esa soberbia en humildad. Y en la medida en que nosotros empezamos en esa transformación interior de la ingratitud hacia la gratitud, de la irracionalidad hacia la racionalidad, de llevar una vida indigna y miserable a llevar una vida completamente digna y digna de ser vivida, valga la redundancia. Y todo obedece a los hechos y a las acciones, porque el yo realmente alimenta su cuerpo emocional no desde las fantasías, ni de las mentiras, ni del autoengaño, sino sobre la realidad de lo que es tal y como es. Y mientras yo no esté vigilante de mis valores, mientras yo no salga de mis deshonestidades, de mis autoengaños, de mis soberbias y todos esos antivalores, voy a vivir una vida miserable, que es donde se nos vienen las recaídas, la falta de una actitud proactiva, una vida digna. Por ello es absolutamente necesario entender que la psicoespiritualidad es absolutamente necesaria en un proceso de rehabilitación. Entonces, ¿qué es la psicoespiritualidad? Debemos entender de la psicología, entender de nuestro yo, conciliar nuestro yo, que no sea un yo disgregado, desconciliado, un yo que entre en disonancia. Entonces, si nosotros entendemos qué es la disonancia, es que las cosas no están
en consonancia, y para llevar ese yo en consonancia, mi yo debe estar jalando hacia el mismo lado que mi super yo, debe estar jalando hacia el mismo lado que mi ello, principio del placer, y un elemento primordial en la alineación del yo es el usufructo, el uso, el atesoramiento, la transformación de mis valores interiores. Por ello, es absolutamente necesario entender que la abstinencia es una piedra básica en el cimiento de la recuperación. Sin abstinencia no va a llegar la recuperación. ¿Qué se recupera? Mi autoestima, mi autocontrol, mi autonomía, mi dignidad, mi humildad, mi gratitud, todos mis autos, mi autorregulación. Entonces, la recuperación definitivamente sí viene, pero eso es algo que debe ser legítimo y genuino en cada quien, porque eso no se trata de que alguien le ponga recuperación al otro. La persona debe lograr por sí mismo ir escalando en todas esas etapas de la recuperación, donde la psicoespiritualidad, seguir un programa espiritual, es absolutamente necesario. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.